Turismo con voz de mujer es un podcast creado para visibilizar y amplificar el papel de la mujer en la industria turística. Historias que inspiran, mujeres que transforman el turismo. Marta Lorenzini y Catherine Vado conversan con mujeres referentes del sector, quienes comparten su impacto en el emprendimiento, los viajes, la tecnología, la sostenibilidad y más. Cada semana tendrás un nuevo episodio lleno de inspiración, datos claves y experiencias que conectan con el turismo. Bienvenidas a un recorrido de historias auténticas, voces valientes y caminos compartidos. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Turismo con Voz de Mujer. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, ciencias del comportamiento, cómo influye la mente y el comportamiento humano en la forma en que viajamos y cómo podemos hacer que el turismo sea más sostenible sin imponerlo. Hola Catherine, ¿cómo estás? Un podcast más, un nuevo episodio más. Y para este podcast tenemos una invitada de lujo, Sandra Abreu. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector turístico, especializada en la estructura de políticas públicas y el desarrollo sostenible del turismo. Actualmente se desempeña como gerente y socia en Aviexport, una empresa del grupo Aviatur dedicada a la consultoría del desarrollo turístico. Pero además, por lo que nos supimos, ella estudia psicología ahora para todo este tema del comportamiento humano en cómo viajamos los turistas y todo. Hola Sandra, muy bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Catherine y Marta, por esta invitación, por este espacio para conversar con ustedes y con todos los oyentes de su podcast Turismo con Voz de Mujer. Sandra, tu trabajo siempre se ha centrado en la planificación turística y en la creación participativa de productos y de experiencias turísticas, pero también hay otras cosas. Ahora, ¿cómo llegaste al mundo del turismo? Partamos por ahí. Bueno, de hecho, mi formación profesional es en ciencias políticas. Entonces, yo estudié mi carrera en ciencias políticas, pero me enfoqué en políticas públicas. En principio, comencé por comercio exterior y la vida me fue llevando, como lo dices, hasta hace 15 años que todo esa experiencia y ese aprendizaje y ese conocimiento lo empecé a implementar en el sector turístico. Y la razón por la cual llegué al turismo es simpática por lo siguiente, y es que yo estuve en un reality. No sé si eso lo sabían, si la pregunta es por eso o esto es... No, eso no sale en la biografía y tampoco sale en el chat GPT ni en tu biografía. Eso no sale. Bueno, entonces se los voy a contar acá la infidencia. Y es que llegué al mundo del turismo por eso de uno en la vida, cosas por hacer, reality, check, lo hice y era un reality muy hermoso y que me cambió la vida, porque fue un reality que hicieron en Colombia que se llamó El Aprendiz. The Apprentice, que era como esa versión colombiana del famoso The Apprentice con Donald Trump en Estados Unidos, pero en Colombia era de la mano de un empresario del sector turístico que se llama Jean-Claude Besudo. Y este empresario, esto ya fue hace casi 20 años, o sea, ya hace un tiempo, yo trabajaba en otros temas, en comercio exterior, en tecnología, y entré al reality. Y cuando terminó el reality, yo no gané, pero quedé entre las finalistas. Fue una experiencia increíblemente maravillosa. Era de hacer negocios todas las pruebas. Y se iba el que tenía mayor relevancia en que se hubiese o no perdido el negocio. Y cuando se acabó este reality, el señor Besudo me invitó a crear una empresa con él dentro del grupo Aviatur, que lo mencionaste como que soy de Aviatur, pero Aviatur en Colombia es un grupo empresarial que tiene más de 60 años y que se ha enfocado siempre en el sector turístico. Hoy somos 28 empresas, todas han nacido por una necesidad del turismo, desde, por ejemplo, la empresa de carga, que hoy tiene 700 empleados, pero en principio era para llevar el sobrecupo de los viajeros
y de la gente que se iba a las embajadas y cómo llevaba su valija y su equipaje. Entonces se creó una pequeña dependencia para manejar ese sobrecupo que hoy se convirtió en una empresa de carga. Y casi todas las empresas del grupo nacieron con una necesidad y hoy son empresas más grandes. Somos un grupo de 4.000 personas casi. Y Avia Export, que es la empresa que yo llevo, y digamos que de alguna forma me gané la oportunidad de crear esta empresa dentro del grupo después de un reality. Nos dedicamos a la planificación, a las políticas públicas en turismo y al desarrollo territorial, aprovechando las oportunidades que da el turismo. Entonces, la razón de llegar al turismo, mírenla ustedes, fue un reality a través de esta oportunidad de crear empresa y de trabajar con la experiencia de un grupo empresarial de 60 años, unir este conocimiento en políticas públicas y en desarrollo territorial, y pues desde eso hace que estoy en turismo. ¿Qué les parece? Hay un dicho en turismo, no sé si lo conocen. No, es si entras a turismo, te quedas en turismo. Entonces, una vez que entras al sector ya no sales. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pues así fue, y digamos que exacto, ya llevo 15 años trabajando en el sector turístico, y mi entrada fue muy hermosa, con una experiencia empresarial muy importante y ponerla al servicio de las comunidades y al servicio pues de la planificación y del desarrollo a través del turismo. Oye, y Sandra, hace poco tuvimos la oportunidad de verte en el Sustainable Succession Tourism Summit, ¿cierto? Que tuvimos Exacto. hace poco esa coincidencia ahí en Costa Rica. Diste una conferencia sobre las ciencias del comportamiento aplicadas al turismo y la comunidad. Pero para entender un poco más, y también nuestros oyentes, nos encantaría que nos dijeras qué son las ciencias del comportamiento y por qué pueden ser un punto de inflexión para el turismo sostenible. Claro que sí, y quiero aprovechar como para unir ese ejercicio de vengo de las ciencias políticas, de la planificación y el desarrollo territorial, y termino hoy aquí con ustedes hablando de ciencias del comportamiento. Desde siempre mi experiencia fue en políticas públicas, en cómo además los seres humanos nos comportamos como sociedad, pero siempre tenía curiosidades e inquietudes, porque por más que nosotros hacemos cosas, buscamos el deber ser, tenemos montones de metodologías para que funcione, y por alguna razón parte de mi mayor frustración es, bueno, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa después de que haces un plan de desarrollo increíble, que haces unos procesos participativos maravillosos? ¿Por qué no no siempre, más bien la mayoría de las veces no pasa más, ¿sí? Y la verdad es que hay una brecha muy grande entre nuestra intención y acción. Y siempre me llamó la atención el poder entender cómo funcionamos como seres humanos, o sea, por qué hacemos lo que hacemos, por qué tomamos las decisiones que tomamos, cómo es nuestro cerebro biológicamente, podemos hacerlo o no. Y esa era una curiosidad que me acompañaba, pero como que era de otro ámbito completamente distinto. Entonces, aunque me interesaba el tema del cerebro, como que leía cosas y, sabes, no te encaja muy bien en tu esquema mental porque no se parece a lo que haces, hasta que un día dices, bueno, pero espérame, que esto me gusta mucho y quiero entenderlo de verdad. Y por eso, como cuenta Marta, decidí estudiar psicología. De hecho, ya terminé hace una semana. O sea, me falta mi título, que ya me lo entregan en un mes, pero soy casi psicóloga. Pues casi ya 5 años hice. Y parte de todo este aprendizaje, que fue maravilloso, de que me llamaba mucho la atención como las neurociencias, cómo funciona el cerebro, cómo tomamos decisiones, me llevó a un camino maravilloso, que es este de las ciencias del comportamiento, y es a entender el comportamiento de los seres humanos. Y a ciencias del comportamiento se le conoce como las ciencias interdisciplinarias, ¿sí? Que integran conocimientos de las neurociencias,
la psicología, la sociología, la antropología, la economía del comportamiento para estudiar cómo las personas piensan, actúan y deciden en su vida cotidiana. Entonces, esto era como perfecto, como claro, yo debería poder juntar ahí lo que yo sé que aprendí desde las ciencias sociales, más esto de psicología y entrar a neurociencias y juntar todos esos conocimientos increíbles que se dan en otras disciplinas y poderlos traer al turismo. Entonces, al final, y para hacerlo muy corto, las ciencias del comportamiento es la unión de varias disciplinas para entender cómo las personas actúan y toman decisiones. Y esto se hace teniendo en cuenta que para tomar decisiones influyen un montón de factores, las emociones, las motivaciones, la evolución, nuestra experiencia, el contexto, y con un método científico que busca la evidencia y basado en datos, pues se puede llegar a entender un poco más al ser humano y de esa manera trabajar en el contexto que le pueda permitir tomar mejores decisiones responsables, en este caso, para los territorios, para los destinos y las comunidades. Es muy interesante porque finalmente también en mis años de carrera, Sandra, o sea, me ha tocado trabajar con psicólogos, con sociólogos, con antropólogos, con historiadores, que yo creo que cuando tú les preguntas, en algún minuto te pensaste en trabajar en turismo, no jamás, y ellos esto fue como por casualidad llegué, pero finalmente es lo que dice usted, esto es una ciencia que todas las ciencias van sumando para poder finalmente este comportamiento que tenemos todos al momento de viajar o cómo podemos estructurar, finalmente todos queremos posicionar nuestros territorios desde la mente, desde el viajero, cómo lo hacemos, pero también basado mucho en datos. Ahora, desde tu experiencia de casi psicóloga, solamente falta el título, ¿qué puedes o qué pudiste ir descubriendo que cambió tu manera de ver al turista y su rol que tiene también con la sostenibilidad, pensando que la sostenibilidad basada desde el impacto que desde las comunidades, ¿cómo ves este rol o cómo fue cambiando? Sí, aquí y tanto el turista como el prestador de servicio turístico, o sea, aquí analizas a los dos, pero como el hito mayor es el haberse dado cuenta que cuando hablamos de sostenibilidad le ponemos demasiada responsabilidad al turista. Le hablamos demasiado al turista, le ponemos una carga más, lo regañamos, le prohibimos demasiado sobre el turista, que es el actor que por la misma condición del viaje puede no ser el más preparado en ese momento para responder de la manera en que queremos. ¿Y por qué? Porque el turista o el viaje en general implica demasiadas decisiones. Tiene que tomar muchas decisiones en un viaje y está sobrecargado, ¿sí? Y yo lo decía ese día en la conferencia, nosotros tomamos alrededor de 35,000 decisiones en el día, pero lo hacemos casi siempre de manera intuitiva o como se podría llamar instintiva, irracional. Vas a escuchar diferentes nombres en las ciencias del comportamiento y una muy chiquita que los estudios más positivos dicen que es el 5% de nuestras decisiones y los no tantos van al 0,5%, lo hacemos de manera racional. Entonces, el viajero en ese poquito tiempo que tiene que ser demasiado racional porque tiene que pensar en el transporte, en el alojamiento, en para dónde va, en qué llegó, en cosas nuevas, en otro idioma. Entonces, él está sobresaturado. Y la sostenibilidad, de alguna manera, es una carga más en la medida en que no funciona de manera natural muchas veces por fricciones o barreras que ni nos damos cuenta, pero que la hacemos difícil. Entonces, si nosotros entendemos que el viajero está sobrecargado, que además cuando uno viaja hay una cosa que sucede y es que se reduce el control percibido, es decir, yo viajo y yo no sé cómo la gente recicla, yo no sé cómo funciona porque no entiendo todavía esa cultura, entonces lo que yo haga no sé qué impacto tiene.
Y por otro lado, cuando yo viajo, me relajo, o sea, es como mi momento de, espere, yo todos los días tengo que estar pendiente de muchas cosas. En mi viaje tengo todo esto que usted me está poniendo, pero yo necesito también darme un descanso. Entonces, lo explicaba con el ejemplo de la comida. Yo puedo ser muy consciente en mi alimentación, pero cuando viajo yo tengo que probarlo todo. Entonces, como que pongo a descansar mi corteza prefrontal, mi nivel de cuáles son, de reflexionar y de pensar qué es lo que va a pasar en el futuro. Y finalmente el viaje es un tema hedonista, ¿sí? Es como yo quiero el placer, ¿sí? Y a veces, no siempre, pero no necesariamente es compatible con el placer, la sostenibilidad de la forma en que la presentamos, porque más bien parece como una prohibición, ¿sí? Como un de más. Entonces, el poder entender que, uno, la sostenibilidad es difícil y de eso podemos hablar después, pero dos, que para el viajero es todavía más difícil porque estamos compitiendo con su shot de dopamina mientras viaja, con la sobrecarga que tiene. Entonces, el pensar en que el viajero tiene una condición diferente, psicológicamente diferente, biológicamente pasan cosas distintas en su cerebro mientras se enfrenta a todo lo que el viaje le trae. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos actuando con él como si no tuviéramos en cuenta esta realidad. Y ahí es cuando uno entra a decir, no, espere, tratemos de ayudar de una manera diferente. Mira, Sandra, esto es bien interesante y ahí entramos como en una especie de situación de conflicto, ¿de acuerdo? Porque claro, nosotros en el momento del viaje queremos relajarnos, queremos olvidarnos de las múltiples tareas que tenemos que estar pendientes en casa, boté la basura, tengo que sacar la basura. Oye, tomas demasiadas decisiones, como dices, 35.000 decisiones al día, eso es demasiado. Y cuando estás de viaje, estoy segura que dependiendo de esa experiencia de viaje pueden ser más o pueden ser menos. Pero hay un tema que nosotros a través de los años nos hemos dado cuenta, sobre todo con el tema pandemia, que la comunidad receptora de ciertos países en los que el turismo está muy masificado, como puede ser, por ejemplo, Italia, cualquier lugar de Italia, suponte Venecia, ¿de acuerdo? Y de repente llegó el COVID y dejaron de llegar turistas y entonces hubo un impacto altamente positivo de la no llegada de esa cantidad de visitantes, ¿cierto? Entonces, siempre, y lo miramos en la conferencia, están los que dicen, oye, no, pero si vienes a mi casa, tienes que respetar mi casa. Pero luego hay que tener, como dices, esa sensibilidad de decir, oye, esta persona viene a nuestro destino buscando relajarse, buscando encontrarse, porque Sandra, muchas de las historias que nos hemos encontrado de personas viajeras, generalmente cuando se sienten completamente abrumados de su día a día, de esa constante presión que tienen, buscan un viaje para encontrarse. Y yo personalmente me he encontrado con personas que dicen, oye, viajé a esta comunidad y a lo mejor yo tenía pensado suicidarme tiempo atrás. Y me doy cuenta que esta gente con poco es feliz y me ha abierto la puerta al mundo de la cajita en la que yo vivía y el viaje, y vas encontrando diferentes propósitos. O sea, estoy llevándolo a un tema muy específico y muy profundo como es el tema del suicidio. Pero la mayoría de las personas cuando vas y les preguntas, o sea, ¿por qué viajas? Y la mayoría es como, necesito descansar, necesito parar un segundo. Y luego ya estamos en los destinos y estamos como constantemente bombardeándolos con estos temas cuando no sabemos lo que esa persona tiene detrás o lo que tiene en su mente en ese momento y el por qué está buscando ese espacio como para relajarse y para tomar decisiones muy profundas sobre su vida. Y esto sí que es verdad que todo el mundo quiere que el turista que llega no impacte y como sucedió en diferentes puntos del mundo cuando se detuvo el turismo fue positivo en términos ambientales, pero creo que todos tenemos que ser conscientes
entender que la mayoría de las personas usan el viaje con un propósito. Y a veces el descansar, sea autotélico o exotélico, ese propósito, hay un propósito humano. Y nosotros tenemos que hacer que ese viaje sea como lo más, lo más placentero posible, pero también, claro, con ciertas normas que tampoco lleguen a abrumar. Entonces es como todo en la vida, es una especie de balance, ¿cierto? Sobre esa parte. De acuerdo, y tú vas hablando podemos tener en algún momento otra charla sobre el poder transformador de los viajes, porque una cosa además increíble, yo lo creo y lo siento y lo vivo, que para mí eso es el viaje. Pero cuando lo empiezo a ver y yo empezando a entrar a este mundo de las neurociencias y fui a varios congresos, seminarios, ¿sabes? Y me llamaba mucho la atención y lo anotaba que varios de los neurocientíficos muy importantes en el mundo comenzaban sus charlas contando alguna historia que les había pasado en un viaje y contando cómo el viaje X, cuando fueron a tal sitio, los llevó a pensar en una cosa que se terminó convirtiendo en un experimento que luego generó una revolución o por lo menos un aporte a la ciencia y a la neurociencia. Entonces, al final terminabas como yo decía, Dios mío, es que este poder sanador de los viajes, transformador o por lo menos reflexivo de los viajes es muy importante. Y una de las reflexiones que yo hacía en la charla que me pasó ese día y pasa normalmente es que no es que seas malo, no es que, ay, usaste mucha agua, que era lo que yo contaba. Yo venía súper cargada y me demoré mucho más tiempo del que me hubiera imaginado bañándome con agua caliente. Y tú sales y dices, Dios mío, soy súper mala persona o Dios mío, necesitaba ese baño de agua caliente, ¿sí? Entonces, como que dices, claro, no puedo ser inconsciente, no puedo decir, ay, no me importa era lo que yo necesitaba, no, claro que no. Yo tengo que ser respetuosa con el territorio, tengo que ser respetuosa con esa comunidad que me está cogiendo, no me le puedo gastar toda su agua, eso está clarísimo, pero mira que a veces hay situaciones que te sobrepasan como ser humano. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Las ciencias del comportamiento nos pueden ayudar a generar los contextos adecuados para ayudar en la toma de decisiones sostenibles. Es decir, es que el contexto puede, el contexto es, pues es nuestro entorno, es como nosotros nos desarrollamos con el mundo e interactuamos con él. Y si ese mundo nos facilita las acciones sostenibles, seguramente vamos a tener mucho más oportunidad de serlo que cuando nos dicen y nos llegan, y entonces uno llegan y le dan el manual del viajero sostenible con 44 instrucciones que es que ya no las leí, porque aparte que me dieron mi manual de 44 instrucciones, yo tengo que saber para dónde es el hotel, a dónde es que llego, a no sé qué, entonces yo, ¿qué voy a priorizar? ¿Sí? Entonces, Sí, sí. claro, no dejes de darme información, no dejes de decirme cómo son las cosas, porque yo eso me va entrando, lo voy apropiando, pero ayúdame, porque Claro, porque son demasiadas son cosas. demasiadas cosas. Entonces uno, ¿a qué se refiere con ayúdame? Y los ejemplos de las toallas, por eso a mí me gusta porque son muy sencillos y en los hoteles es que aparte me estás poniendo trabajo para ser sostenible. ¿A qué me refiero con el ejemplo de la toalla? Es que si usted quiere que se reutilice su toalla, póngala en no sé dónde, bájela no sé qué, me estás dando demasiadas instrucciones para ser sostenible. Sí, o sea, dime cómo es tu predeterminado, cómo es que debería hacerlo, y si yo quiero hacer algo que no sea sostenible, ponme trabajo, pero no me pongas trabajo para ser sostenible. No es que no me lo pongas, es que facilítamelo, ¿sí? Sí, Mientras yo me voy adaptando. Entonces, parte de todo este ejercicio y hay esfuerzos muy importantes desde la evidencia científica que si uno lo hace fácil, predeterminado y fácil, simple, lo hace atractivo y lo hace a tiempo, es muy probable que el comportamiento sostenible y que el comportamiento responsable de los turistas y de los prestadores de servicio turístico, porque no es que sea solo el turista, ¿sí?
Y con el ejemplo más, como el más popular en turismo, les voy a hablar de los dos, de lo que hace el turista y de lo que hace el prestador de servicio turístico. Uno de los principales problemas más grandes en el turismo es el desperdicio de alimentos. Y el desperdicio de alimentos en los hoteles, principalmente cuando vamos a un buffet. Sobre todo en América Latina, nosotros tenemos como esa sensación de el ojo hambriento que llegamos y es que hay de todo y yo tengo que probar todo, no me lo puedo perder, yo ya pagué por eso, yo, sabes, como esa necesidad de aprovechar lo que ya tengo y yo no sé, pues como que si uno no fuera a comer más, pero tengo que probarlo todo, entonces te sirves un montón y yo tengo varias opciones, yo puedo ir diciéndote, ¿no? Sírvete varias veces, ojo con el planeta, no desperdiciemos alimentos. Claro, yo lo voy a entender, pero tú también puedes darme una manito y reducir en 3 centímetros el tamaño del plato, ¿sí? Entonces, ok, veme diciendo lo que tengo que hacer, pero dame una ayudadita, entonces yo ya no me voy a servir tanto, en efecto, porque mi plato es más chiquito, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y todo esto se ha venido dando en experimentos, no son solo ideas así, hay experimentos donde con porcentajes y lo prueban de diferentes maneras, o sea, tener un enfoque conductual es tener un enfoque que piensa en cómo el ser humano se enfrenta a lo que me estás poniendo y cómo puedo yo experimentar para saber cuál de las formas posibles le daría mayor facilidad a esa persona para comportarse responsablemente, sin manipularlo, sin quitarle sus opciones, ¿sí? Sobre todo eso, él va a seguir teniendo todas las opciones, pero yo le voy a hacer más fácil la que pueda ayudar a ser responsable. ¿Qué pasa en la cocina? Otros experimentos así lo han mostrado en la cocina. Entonces, claro, llega todo el alimento y ¡pim! Para la basura. ¡Plim! Y la gente que está en la cocina ni cuenta se da también cuánto está desperdiciando o cuando está cortando el pepino. Yo qué sé, el pepino tiene una capacidad de desperdicio muy grande, pero entonces le quitas la cola, le quitas la punta y se te va el pepino a la mitad, lo pelas y entonces ya tienes el pepino, un pedacito de pepino. Pero entonces ni se dan cuenta porque, por ejemplo, las papeleras son oscuras, lo pones en bolsa negra y eso va echando, tú ni sabes cuánto estás desperdiciando. Pero hicieron experimentos, perdón, y entonces lo pusieron en papeleras transparentes, con bolsas transparentes, y redujeron el tamaño de las papeleras. Entonces tú te vas dando cuenta también cuánto desperdicio estás sacando y lo estás viendo, porque parte de esto también es que es muy difícil que tengamos feedback inmediato. No sabemos en la sostenibilidad lo que estamos haciendo, cómo está impactando. Si yo ni siquiera veo lo que estoy desechando, pues, pero si yo me estoy dando cuenta que tengo una papelera y que mi papelera es el máximo desecho que yo debería sacar en el almuerzo y de repente me estoy dando cuenta que ya no tengo una, sino dos papeleras de esas, digo, Dios mío, espere, esto lo estamos haciendo mal. Algo me está diciendo a mí en ese momento que ojo con cómo me estoy comportando, ¿sí? Y todo esto se facilita si yo entiendo cómo funcionamos y cómo funciona nuestro cerebro y cómo tomamos decisiones. Y hay dos conceptos muy importantes en las ciencias del comportamiento. Uno es la heurística, que son los atajos mentales que nuestro cerebro toma por evolución para que las decisiones sean más rápidas, porque yo para cada cosa que hago no me puedo sentar 5 minutos a reflexionar. Entonces ya la historia, la evolución, mi experiencia me lleva a tomar decisiones rápidas. Pero a veces por esta rapidez nos podemos equivocar. Cuando nos equivocamos es lo que se conoce como sesgos, ¿sí? Que pensamos que eso está bien porque tomamos un atajo, pero nos equivocamos. Lo que pasa es que estas equivocaciones son predecibles. Es predecible porque casi todos lo hacemos de la misma forma. Entonces, si nosotros entendemos cómo se toman decisiones y cuáles podrían ser los errores predecibles, podríamos diseñar contextos, políticas y acciones que nos lleven a, entendiendo eso, facilitar la vida. ¿Sí? Sí, y qué interesante porque finalmente cuando explicas el tema, ponte tú, de las bolsas de basura,
de cambiarlas tan simple de negro a transparente, también lo que haces es que estás haciendo ver a esa persona todo lo que está votando, pero lo estás haciendo consciente. Y al hacerse consciente te haces responsable, de alguna manera lo estás llevando a hacerse responsable y hacerse cargo de un problema que tienen. También me explicabas el tema de las toallas, o sea, yo generalmente las toallas las dejo, sigo las instrucciones que dan, pero cuando tú llegas de vuelta a la habitación, la mayoría, aunque tú las hayas dejado colgadas, tal como ellos te dicen las instrucciones, te encuentras que las toallas fueron cambiadas. Entonces tú dices, bueno, por un lado te están indicando, pero por otro lado están diciendo otra cosa. Y eso es también todo un proceso de cómo haces consciente y se hacen cargo y responsable frente a las acciones determinadas de. Y en este contexto, Sandra, donde donde el turismo se enfrenta cada día a mayores desafíos para que sean sostenibles, sea desde el ambiental hasta la inclusión social, incluso la transformación digital, que ese es otro tema amplio, porque todos creen que la transformación digital, porque tiene Instagram, TikTok y Facebook, estamos, y esto es un proceso también. La creación de políticas, tal como estabas diciendo, sean públicas o sean para el sector privado, está claro que se vuelven una herramienta clave para orientar el desarrollo o hacia dónde va a ir el sector, tanto de manera equitativa como sea resiliente para que se vaya adaptando y sea estratégica. Entonces, frente a esto, Sandra, ¿qué recomendaciones puedes decirle tú? Tú eres diseñadora, de hecho, de políticas públicas y privadas para que cómo aplicarlas para que este enfoque, tal como lo decías tú, sin que sea una imposición o una sobrecarga informativa, o sea, qué tienen que hacer o qué consideraciones que tomar estos diseñadores, la gente que construye estas políticas, para no caer en esto. Mire, aquí esto se trata de inspirar la decisión responsable, ¿sí? De que instintivamente o no la inspires o instintivamente sea para mí la más fácil, la más atractiva, la que yo desee hacer porque es la que el resto hace y yo no me voy a quedar atrás, ¿sí? Entonces, es poder entender, y antes quiero dar un ejemplo de un sector que lo ha hecho muy bien, y es el automotriz, el de los carros. Si uno ve la evolución de lo que ha sucedido, como antes, pues uno no usaba ni cinturón de seguridad, ¿cierto? Bueno, el cinturón. Ahora si no te lo pones, pita, ¿sí? Si algo le falta a tu carro, se prende una luz. Si vas retrocediendo y no te estás dando cuenta, pita, te prende, te hace, ¿sí? Eso que te está haciendo te está ayudando a que tengas un comportamiento responsable para tu vida, para la comunidad y para los otros, ¿sí? Porque está entendiendo dónde están tus errores predecibles. ¿Qué es esto? La gente retrocede y va escuchando música. ¿Por qué se apaga la radio en muchos carros cuando echas reversa? Porque es que tú vas, guau, guau, y ni viste lo que había atrás. Entonces, espérate, se baja la música, te pita, tienes una cámara y de alguna forma no es que tú me tienes que llevar como un bebé chiquito, como un bebé a todo lo que tenga que hacer, pero sí dame una manito. Y la recomendación fundamental es, ojalá podamos ser realistas sobre cómo las personas deciden y actúan para que podamos diseñar soluciones que funcionen mejor y cuesten menos, ¿sí? Que eso también es muy importante. ¿Y esto de qué se trata? Yo debería, cuando genero una acción, diseño una política, venga, espéreme y este enfoque conductual es, yo me voy a parar en los zapatos de esa persona, no haciéndole una encuesta para saber si sí o no, porque ya vimos que hay una brecha muy grande entre lo que yo digo que voy a hacer y lo que al final hago, ¿sí? Sino, déjame pararme en esos zapatos, déjame probar, ¿sí? Si de verdad la forma en que lo estamos haciendo inspira o facilita el comportamiento responsable y si no lo está haciendo, cuáles son las barreras o las fricciones que esos seres humanos están encontrando cuando se enfrentan a este territorio o a este espacio. Una vez yo identifico esas fricciones y esas barreras, entonces ahí sí planteo acciones para
impulsar, motivar el comportamiento responsable solo cuando derribo la barrera, ¿sí? Porque claro, tú ahora decías, Marta, yo leo la instrucción, yo pongo esto, yo estoy convencida, eso sí por encuesta, pero también porque lo he vivido cuando me aloco en la misma habitación con otra persona y es, yo leo las instrucciones porque yo trabajo en esto y a mí me interesa saber cómo lo están planteando, ¿sí? Pero ¿cuántas personas llegan al baño y leen las instrucciones de qué tienen que hacer con la toalla? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos de una manera y lo más práctico en algún caso, pero siempre respetando y dándole a conocer al viajero que no es que lo está haciendo para ahorrarte la lavada, sino porque de verdad hay un motivo importante de fondo y es hagamos la opción de las toallas en este hotel, las toallas se cambian cada segundo día o lo que sea la política, predeterminadamente. Y si usted quiere que se la cambien todos los días, también tiene la opción, porque pues algo puede pasar, pero si usted quiere que se la cambien todos los días, vaya a la recepción, llene este formulario, hable con María. Perfecto, usted me está poniendo una tarea. Si yo no voy a tener el comportamiento sostenible, me da la opción, pero muy seguramente esa tarea va a actuar como una barrera y posiblemente termino teniendo más posibilidades, más opciones de ser sostenible. Así es. Sí, y en el ejemplo que ponías, por ejemplo, que el sector automotriz lo ha hecho muy bien, claro, el ser humano cuando se trata así como de salvar vidas, reducir este tipo de cosas, hace lo mejor que puede y lo mejor posible y tiene todo a la mano. Pero yo creo que a medida que tengamos conciencia y también empatía sobre lo que implica el viaje para cada una de las personas, igual podemos hacer un esfuerzo mayor con todas las recomendaciones que decías, por supuesto. Oye, desde tu experiencia en la estrategia de turismo, paz y convivencia, ¿qué rol puede tener la mujer y comunidades locales en el diseño de experiencias sostenibles? Bueno, y ahí me toca contar otra cosita, y es que yo, bueno, antes de psicología, otro tema que para mí es muy importante, además porque vivo en Colombia, vivo lo que significa estar en Colombia y lo que fue para el turismo y lo que es para el turismo un país en conflicto, un país en guerra, un país con lo que ha sido pues Colombia y sus territorios. Y es que tuve la oportunidad también para poder entender cómo logramos construir paz, cómo logramos mantener, construirla y mantener la paz. Y en ese camino veía que el turismo podía ser una opción y les voy a contar por qué. Pero en todo esto me preparé e hice una maestría en seguridad y defensa nacional, revisando cómo el turismo se volvía una herramienta de construcción de paz. Por dos cosas. Primero, porque sin lugar a dudas ayuda, aporta a los territorios y a la comunidad en la satisfacción de las necesidades básicas, ¿sí? Entonces, si tienes con qué y cómo, pues de alguna manera hay un pasito ahí que te da mayor opción de construir soluciones creativas si se te presentan problemas, porque tus necesidades básicas están satisfechas. Pero por otro lado, el turismo, y había una teoría que a mí me encanta, que es la teoría de contacto, y es que mientras más personas, pues contra más personas diferentes nosotros interactuemos, más probabilidades vamos a tener de ser tolerantes frente a posiciones distintas. Y el turismo nos da como ninguna otra la oportunidad de interactuar con gente que piensa radicalmente distinto, no solo por ideológicamente, sino porque viene de culturas muy distintas, habla idiomas distintos, todo. Entonces nos aporta para generar las condiciones mínimas, nos aporta para generar espacios de tolerancia y de interacción positiva, y al final todo eso influye en que tengamos un contexto en el que la solución creativa de los conflictos pues pueda prevalecer de alguna manera. Entonces, este proceso que tuve la oportunidad de participar del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Colombia fue en el aportar a esos lineamientos de cómo los excombatientes, cuando se firmó la paz en el 2016 en Colombia, podían reintegrarse
a partir de procesos productivos de turismo y cuál podría ser una opción en el que estas personas pudieran encontrar oportunidades y también los colombianos de alguna forma nos pudiéramos reconciliar entendiendo al otro, pero también reconciliarnos con la naturaleza a la que no pudimos llegar durante mucho tiempo por el conflicto, y reconocernos al final como colombianos. Entonces, la pregunta desde este proceso de turismo, paz y convivencia que sigue, que ha sido muy, muy bonito para el país, con unos retos grandísimos, pero el cual tuve como la oportunidad de trabajar ese tiempo, es sin lugar a duda la mujer, que es tu pregunta, y la mujer en esa posición conciliadora de buscar espacios de diálogo, de buscar espacios y oportunidades de desarrollo, y de su posición además valiosa dentro del turismo, dentro de lo que puede aportar desde su comunidad al turismo, pues sin lugar a dudas es un ser valiosísimo en todos estos procesos. Todos, o sea, claramente no es de género, porque lo que pasa es que sí en estos territorios y sabemos que a la mujer se le da un protagonismo importante y que es valioso todo lo que sabe hacer, que a lo mejor otros sectores no lo ponen en ese pedestal, pero que en el turismo sí, que en el turismo lo que cocinas, las historias que cuentas, la forma en que vives con tu familia, todo eso es increíblemente valioso hablando desde el territorio, ¿no? No sin hablar pues de las posiciones directivas y de todas las otras cosas que las mujeres sin lugar a duda pues han venido aportando al sector. Sí, es demasiado interesante y como dices tú, finalmente yo creo que esas zonas que estuvieron en el conflicto tienen tanto, pero tanto poder para poder entregar y no solo la naturaleza, sino todas estas historias y que son valiosas y que te hacen reflexionar sobre toda la historia que tienen los países, eh, y te lleva un poco más allá en realidad. Ahora, para ir cerrando, Sandra, y por último, una última pregunta. ¿Qué recursos puedes recomendar tú a quienes desean profundizar más en esta ciencia del comportamiento aplicada al turismo? Porque el tema da, pero podemos hablar todo el día porque está demasiado interesante. Pero Claro que para sí. ir cerrando, como te digo, ¿qué recomiendas para las personas que les interesa estas ciencias del comportamiento? Porque es un mundo detrás. Sí, hay dos cursos que son muy lindos. Uno lo hace el Banco Interamericano de Desarrollo y otro el Banco Mundial. Los dos son Behavioral Economics o Economía Comportamental, como lo llaman. Son cursos que además están en línea y son gratuitos. Lo que pasa es que son en unas épocas específicas del año. Creo que tomar algunos de esos para los que hacemos políticas públicas es muy valioso. No está direccionado al turismo, pero te da las bases generales de las ciencias del comportamiento, explica muy bien los sesgos, la manera en que pensamos, la manera en que, sí, actuamos y decidimos. Y luego sí hay unos esfuerzos muy bonitos que ha venido haciendo, hay un manual de la OCDE que sí es de turismo y sostenibilidad, que es un acercamiento interesante, y hay una herramienta que se llama Nudge My Tour, que lo hicieron un par de universidades europeas. Hay una infografía y hay documentos muy valiosos sobre este acercamiento inicial de los nudge, que son un empujoncito. Es una de las herramientas de las ciencias del comportamiento para diseñar contextos y ayudar a la toma de decisiones. Entonces este Nudge My Tour creo que puede ser muy valioso. Y hay una empresa búlgara que fue como esta mentora en un principio, que se llama Be Smart, que es como la pionera en el sector. Pero hasta ahora es muy poquito. Hasta ahora el hecho de traer otras disciplinas al turismo es incipiente, más allá de estos manuales. La UNESCO en su manual de sostenibilidad tiene guías, ¿no? Si lo vieron también que el señor Alex lo dijo en el Summit, y la 8 es comportamental y tienen algunas referencias a la importancia de ver el comportamiento humano.
pero estamos apenas dando un pasito en turismo, porque es muy fuerte en finanzas, es muy fuerte en el tema tributario, es muy fuerte en políticas de salud y ojalá sea muy fuerte también en turismo. Gracias, Sandra. Y así llegamos al final de este inspirador episodio de Turismo con Voz de Mujer. Hoy tuvimos el honor de conversar con Sandra. Sandra, muchísimas gracias. Sos una mujer que ha demostrado que el turismo no solo es una actividad económica, sino una poderosa herramienta para transformar los territorios, empoderar las comunidades y contribuir a la paz desde lo local, pero sobre todo en ese proceso de buscar la empatía y sobre todo ayudar a ser sostenible, pero sin imponerlo. Gracias, Sandra, por estar en nuestro podcast. Muchísimas gracias, Catherine, y muchísimas gracias, Marta, porque pues además ustedes también son mujeres inspiradoras, mujeres que vienen haciendo mucho por el turismo, entonces me siento muy honrada pues de haber estado hoy aquí acompañándolas en esta propuesta maravillosa de podcast de Turismo con Voz de Mujer. Sandra, millón de gracias por estar, por sumarte a conversar con nosotros. Demasiado interesante, de verdad, muy interesante. Yo creo que muchos de nuestros oyentes también les va a abrir la mente, ver las cosas desde otra perspectiva, porque nos recuerdas que detrás de cada destino hay muchas historias, desafíos, hay oportunidades también para que merecen ser escuchadas y valoradas. Y con esto irnos despidiendo con la certeza de que cuando el turismo se piensa con un propósito, con un enfoque humano, con perspectiva de género, es capaz de verdad de generar cambios y cambios reales, ser medibles, porque hoy en día mucho se habla de los KPIs, de los KPIs, de los KPIs, pero cuando tú preguntas por los KPI, cuáles son los resultados, que te miran con una cara de aló, ¿dónde estamos? Así que nos reencontramos, estimados y estimadas oyentes, en el próximo episodio con más voces que inspiran, transforman y nos invitan a viajar. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao, chao. Este espacio es posible gracias al patrocinio de Real Travel, una plataforma comprometida con la transformación del turismo.